Amigos de la vida, muy buenas noches. Una vez más estamos en este, pudiéramos decir, hermoso trabajo de poder educar lo más posible en lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis hemos ido progresivamente tratando diferentes aspectos de esta teoría de Sigmund Freud y además de ciertas técnicas, pero hemos ido también tratando de hablar del ser humano desde el niño, su crianza, y poco a poco, aunque esto es bastante extenso y requiere, pudiéramos decir, una pedagogía muy eficiente, porque tenemos aquí que ser bien directos y tenemos que aquí también tratar de dar una comprensión para que los seres humanos que tanta necesidad de felicidad necesitan, pues puedan encontrar verdaderamente en el programa y en nuestras conversaciones una ayuda real. Si nos convertimos aquí en intelectuales de gabinete para hablar sobre la teoría del yo, del ello, del superyo, de cómo funcionan todos esos mecanismos, estaríamos años. Para eso es recomendable estudiar muchos libros maravillosos, incluso las obras completas de Freud, y también muchos otros psicólogos increíblemente psicoanalistas que han hecho un esfuerzo sobrehumano por estudiar la conducta del ser humano, pero no solo la conducta, sino la etiología, de la misma neurosis y sobre todo la crianza y la observación del ser humano desde que nace. Hoy vamos a tratar algo muy interesante, que es cómo realmente podemos considerarnos que tenemos un problema donde sí necesitaríamos un psicoanalista. Y digo un psicoanalista porque realísticamente soy de la idea de que solo el psicoanálisis, a través del método de la asociación libre, a través de, pudiéramos decir, de la investigación del inconsciente del hombre, de la historia familiar, de toda esa, pudiéramos decir, todo ese trayecto desde el nacimiento, es lo que puede verdaderamente ponerse sobre la mesa, y ahí veremos claramente cómo usted va a poder entender todo lo que usted sabe de usted mismo y todo lo que usted tiene dentro, exactamente igual que una chimenea cuando se empieza a limpiar. Y el psicoanálisis es eso, el psicoanálisis es una limpieza de toda nuestra historia. Es empezar a reconocernos lo que yo he dicho en algunos momentos, cuáles fueron los momentos más traumáticos y cuáles fueron los momentos, pudiéramos decir, más complejos en nuestra vida y nuestro desarrollo. Para tratar este asunto hay que hacerse una idea de lo que es un síntoma neurótico. Muchos de ustedes, todos, hemos tenido en algún momento de la vida síntomas neuróticos. Nosotros, por ejemplo, a veces tenemos fatigas, a veces estamos en un estado donde estamos faltas de sueño, donde nuestro yo no está preparado realmente para ninguna contingencia. Pues eso es lo que sucede con el ser humano desde el punto de vista de su fortaleza para enfrentar el día a día de la problemática humana. Todos ya que hemos vivido más o menos algo así como después de pasar la adolescencia y la madurez, y que hemos
comenzado a trabajar, que hemos intentado tener familia, que hemos entendido la complejidad social, que hemos tenido que asimilar las consecuencias de los diferentes factores, ¿no?, que son, diríamos, traumáticos en la vida humana. Es decir, crecer duele. Esa es una frase interesante. Realísticamente, el que va a crecer le tiene que doler. Pues diríamos que en este sentido se habla mucho del hombre y su felicidad, pero no hay felicidad del hombre si el hombre no se conoce a sí mismo. No hay felicidad del hombre si el hombre no es capaz de poder hacer estados comparativos. No hay felicidad en el hombre si el hombre no logra entenderse verdaderamente a sí mismo. Por eso es tan importante que en el psicoanálisis cada uno de nosotros estemos dispuestos a dejarnos abrir ese inconsciente, ese ello, como les llamamos, para poder saber qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que limpiar y qué es lo que tenemos que superar. Diríamos que, por ejemplo, una idea de un síntoma neurótico es ya cuando sentimos una insatisfacción. Generalmente, el síntoma neurótico se produce cuando hay un estado de estancamiento donde nosotros no podemos realizar una descarga correcta. Bien, la psique humana tiene una dinámica muy esencial relacionada a la economía y relacionada a la lógica. De la misma manera que se tupe una cañería, de la misma manera que se tupe una arteria, de esa misma manera nuestro mundo emocional, nuestro mundo psicológico se puede afectar de muchas maneras diferentes. Es necesario que para aprender a crecer tengamos experiencias que van a ser fuertes también. Pero, volviendo al anterior, el síntoma neurótico se va a sentir como una insatisfacción y una necesidad de descarga. Por lo tanto, si fracasamos en esa posibilidad de descarga, si el yo realmente tiene bloqueada su económica función de recibir cargas y descargar, a esto me refiero, por ejemplo, a cargas libidinosas, me refiero a vivencias, y cuando nosotros no podemos realmente superar una situación, empezamos a sentir ansiedad. Esa ansiedad puede convertirse en una respuesta real a nuestra situación de conflicto. Es decir, que todo síntoma neurótico se va a presentar porque el yo no puede verdaderamente dar una respuesta positiva a la carga a la que estamos sometidos. Generalmente, casi siempre que hay un síntoma neurótico y llegamos ya a poder vivenciar una neurosis traumática, tenemos casi siempre un problema entre el yo y el ello. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo yo se siente bloqueado en sus propias funciones. El yo, a ustedes se les he estado explicando que tiene que ver cómo maneja el ello, que es algo así como siempre tiene un principio de placer y no cree en reglas ni cree en cuestiones que no sean simplemente las realidades instintivas. Ahí es donde estamos nosotros compelidos muchas veces incluso a sentir cosas desagradables.
es muy común el elemento de sentir ira, que es una de las cuestiones más interesantes e importantes porque es una de las más visibles. Nosotros estamos acostumbrados a llegar a un lugar, saludar a una persona y según la contesta o respuesta de esa persona, tanto en una oficina como en un trabajo, como en un colegio, etcétera, esa respuesta que nos da esa persona la vamos a sentir unas veces desproporcionada, unas veces adecuada y algunas veces conflictiva. Y en función de eso vamos nosotros a responder. Bien, es muy notable que en estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, los cuales yo mismo pronosticaba que el confinamiento iba a traer una gran carga de hostilidad que vamos a ir viendo cómo se van a ir soltando esas agresividades y vamos a tener que estar preparados también para asimilar y manejar sobre todo la agresividad con la que vamos a tener como respuesta de la mayoría de los seres humanos y vamos a ver una hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad está en función de los problemas internos de cada individuo en particular que tienen que ver con su pasado emocional. De manera que muchas veces encontramos personas hasta de muy buen corazón que siempre tienen respuestas hostiles y respuestas agresivas. Y nosotros respondemos en la mayoría de los casos de una manera también agresiva o de una manera hostil, o aplicamos la ley del silencio, pero nos vamos molestos precisamente por no responder. Esta cuestión de la agresividad, de la hostilidad, es algo muy interesante porque muchas veces no es necesario que la persona hable ni diga una sola palabra. Simplemente a través de sus ojos, a través de su rostro, a través de sus ademanes, nosotros podemos identificar en qué estado se encuentra un ser humano. Es decir, todo va a depender de esa carga afectiva del momento, de la situación actual, pero hay otros que van a estar siempre proyectando su realidad interna emocional. Estos son ya los casos más difíciles. Es decir, todos podemos entender que en un momento determinado tengamos una respuesta ríspida o tengamos alguien que nos contesta presionado por el trabajo que está haciendo. Pero otras veces nos percatamos que esa respuesta hostil o agresiva o ríspida o poco, pudiéramos decir, polite, como se dice, poco amable, responde ya a algo que es y que pertenece a la personalidad de la persona. Esto es un mundo donde, por ejemplo, una de las preguntas que más yo tengo que responder en mis respuestas necesarias en el mundo del psicoanálisis es sobre todo la ira, el control de la ira y la manera agresiva del comportamiento humano, que ustedes saben también que después que se va de las palabras o de los gestos puede terminar en una verdadera tragedia, en un verdadero accidente o un verdadero incidente. Por lo tanto, les pido a todos que sean bien comprensivos en esta etapa de la pandemia, sobre todo ahora que vamos a tratar de vivir con el coronavirus
que veamos la realidad que tiene cada uno en su entorno y que también podamos percatarnos de la realidad que pudiera tener también la persona de su propio mundo interior. Es decir, esto viene a estar paralelo a lo que estábamos conversando sobre los síntomas neuróticos. Cuando una persona comienza ya a desarrollar síntomas, a desarrollar ansiedades, a desarrollar perturbaciones del dormir, a tener, pudiéramos decir, ya una psiconeurosis prácticamente planteada. Muchas veces tenemos elementos de fobia, otras veces tenemos elementos obsesivos, otras veces tenemos elementos de histeria y así sucesivamente hasta lo infinito en el sentido de los diagnósticos psicoanalíticos, tanto que pudiéramos llegar hasta la esquizofrenia o pudiéramos llegar a la paranoia y pudiéramos llegar a complicaciones psiconeuróticas. Ahora bien, una de las cosas que nosotros estamos tratando de lograr con estos programas de psicoanálisis y respuesta necesaria es precisamente que se vaya entendiendo el psicoanálisis en función de una ayuda real, que el psicoanálisis realmente pueda irles aportando a ustedes. Lo primero que nada, que se llenen de preguntas, porque es muy necesario que ustedes se llenen de preguntas. Más adelante, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder tener un chat, vamos a tener la posibilidad también de poder interactuar quizás, y también de poder conocer cuáles son las cosas que más les interesan a ustedes y cuáles son también realidades personales de ustedes que ustedes quizás les interesaría superar o al menos conocer. Bien, en este momento nosotros tenemos muchísimas cosas que aprender, pero no podemos aprenderlas de un día para otro. Yo he estado tratando de hacer grandes esfuerzos para que esto no se convierta en una academia y lo que más necesitamos es la comunicación que podamos ir teniendo uno con el otro. Por eso es que yo voy hablándole de síntomas neuróticos, les voy hablando de ira, les he estado hablando de mecanismos de defensa. Más adelante vamos a ir tratando la cuestión de la psicosomática, que es muy interesante y muy importante en el mundo actual y en el mundo de siempre, ¿no? Que es la cuestión de las organoneurosis, es decir, cómo los trastornos psicológicos atacan específicamente determinados órganos del cuerpo, cómo determinados órganos del cuerpo, están respondiendo a diferentes conflictos psicológicos. Eso va a ser muy interesante. También va a ser muy interesante que ustedes se vayan preparando para entrar en el campo de los programas sobre perversiones, que van a ser muy interesantes. De momento, yo creo que el objetivo principal de este programa sería empezar nosotros a plantearnos si estamos condenados a la infelicidad o si podemos tener la mayor estabilidad posible para conseguir la mayor cantidad de felicidad. Cuando digo felicidad, es poder integrarnos a nuestra familia, poder integrarnos a la sociedad, pero siempre que podamos